Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, diríjanos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie seguimos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy trataremos el tema número 63. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trabajando con la verdad. Jesús es la verdad. Vimos al Padre y la verdad. Vimos a Jesús y la verdad. Vimos el Espíritu Santo y la verdad. Y ahora necesitamos trabajar con la palabra y la verdad. Su palabra es verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17, dice la Biblia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios. La palabra y la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo se relaciona la palabra de Dios con la verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús, que es la verdad? Trabajemos en esa nota tónica y miremos a Jesús en la palabra, lo que la palabra nos dice de Jesús. Como la palabra nos anuncia y nos habla de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, versículo 40, versículo 46 y versículo 47, escuche usted las palabras de Jesús en relación a la palabra. Dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está afirmando, confirmando y anunciando que la palabra, las Escrituras dan testimonio de Él. En el versículo número 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de mí. Versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La palabra de Dios nos habla de Jesús. La palabra de Dios contiene el mensaje de Jesús. Por tanto, la palabra, la Biblia nos habla de Jesús, pero la Biblia pertenece a Jesús. Qué hermoso que contiene las palabras de Jesús. Jesús aseguró que las Escrituras dan testimonio de Él.
dan testimonio de la verdad. En San Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27 y el versículo 44, mire lo que expresó Jesús. Dice la Biblia, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo número 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si usted mira con cuidado, Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque no existía en ese momento el Nuevo Testamento. Está diciendo, está asegurando, confirmando que el Antiguo Testamento habla de él. Y empieza por Moisés, quien escribió el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y también se dice que Moisés escribió el libro de Job. De manera que nos encontramos con la belleza de que la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús. Nos habla de Jesús. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos 4 evangelios que nos relatan la historia de Jesús. Lo interesante es que uno de los 4 es el que más menciona el Antiguo Testamento. Y ahora el trabajo nuestro será hacer un estudio bien hermoso, bien interesante, y relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio según San Mateo. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús? ¿Y cómo lo confirma el Nuevo Testamento? Pero lo haremos a través del Evangelio según San Mateo como a primera instancia, en primer lugar. Cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, descubre algo interesante. Mateo relata la historia de Jesús y lo presenta como rey, descendiente de Abraham, pero descendiente de David. Jesús como rey, Jesús el rey, Jesús nuestro rey. Mateo escribe su evangelio de una manera especial, pero escribe para los judíos. Y Mateo, que escribe su evangelio, comienza con la genealogía de Jesús, mostrando que es un verdadero judío descendiente de Abraham. Mateo nos dice también en su evangelio cómo organizó su material. Primero nos habló acerca del nacimiento de Jesús, después en la segunda parte nos habló del ministerio de Jesús y al final nos habló del sacrificio, a la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando usted toma el Evangelio según San Mateo en su mano, usted toma Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16, habla del nacimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20, nos habla del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 21, hasta Mateo capítulo 28, versículo 20, nos habla de sacrificio, muerte, sepultura y resurrección. Ahí está todo el Evangelio según San Mateo. Hemos anunciado que en la página lavozdelconsolador.org, si usted busca con cuidado, hay una serie que grabamos del Evangelio según San Mateo y grabamos 56 sermones que puede copiar, que puede escuchar, que puede estudiar, que puede compartir, pero no puede vender. San Mateo. Vamos a hacer este estudio en el Evangelio según San Mateo y lo haremos de esa manera. Primero, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús? Y cómo lo confirma Mateo y el Nuevo Testamento. Segundo, el ministerio de Jesús, cómo se desarrolla y cómo el Antiguo Testamento anunciaba el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Y buscar las evidencias y comparar la profecía y el cumplimiento. Recuerde, usando solamente el método bíblico, gramático, descriptivo, sin comentarios, solamente la palabra de Dios. Y número 3, veremos las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la muerte, el sacrificio,
la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es un estudio maravilloso y fascinante. Pero recuerde que estamos haciendo una síntesis de todo esto, porque el plato fuerte que estamos preparando es ver todo este asunto de la verdad en el libro del Apocalipsis. Dios como la verdad, el Espíritu de la verdad, Jesús y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La palabra clave, verdad. La persona clave, Jesucristo. Y recuerde que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Sin embargo, usted cuando estudia el libro descubre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la palabra de Dios, libros, ángeles y la iglesia como la que recibe toda la bendición y todo el esfuerzo que hace Dios en su favor. Muy bien, vamos a trabajar entonces. Hay una palabra clave que no quisiéramos pasar por alto. Más que una palabra, se puede decir que es una frase. Cuando termina una sección del libro, hay una clave para saber que se pasó a la siguiente sección en San Mateo. San Mateo capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16 es la primera sección, el nacimiento. San Mateo capítulo 4, versículo 17, San Mateo capítulo 16, versículo 20 es la segunda parte, la segunda sección. San Mateo capítulo 16, versículo 21 al capítulo 28, versículo 20, la tercera sección. Y hay dos versículos que sirven de puente para que usted sepa que pasó de una a la otra. Mateo capítulo 4, versículo 17 usa la frase desde entonces, y Mateo capítulo 16, versículo 21 usa la frase desde entonces. 4:17 estamos pasando del nacimiento al ministerio. 16:21 estamos pasando del ministerio a la última parte, sacrificio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y llama la atención que en el capítulo 5, versículo 17, Cristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso, veremos la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y todo con relación a Jesús. Primera parte, nacimiento de Jesús. Todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, lo que involucra el nacimiento. Hay pequeños detalles que no vamos a tomar en cuenta, pero sí vamos con esta primera parte. Permite Dios que el tiempo nos dé para ver toda esta primera parte. Pero bueno, si no terminamos hoy, terminamos en la siguiente presentación. Número 1, hablemos del nacimiento de Jesús. Primera entrega. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla de la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Simiente de la mujer. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía Génesis 3:15, el cumplimiento Gálatas 4:4. Simiente de la mujer, la semilla de la mujer, viene, nace, sale de la mujer. Y ese es el gran misterio de los misterios. Como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
por amor a usted y por amor a mí. La vida humana, la vida suya, la vida mía, es tan valiosa, es tan gloriosa. Existir en esta tierra, ser una persona que vive en esta tierra, es un honor tan alto, tan grande, tan glorioso, que el universo entero quisiera ser parte de esto. Ellos saben lo que nosotros ignoramos. Ellos saben lo que nosotros necesitamos aprender en la palabra. ¿Qué valor tenemos? Y valemos la sangre de Jesús. Y no hay nada no hay nada ni nadie que pueda comprar esa sangre. Levantemos la cabeza. Aprendamos de Jesús, estudiemos a Jesús para que comprendamos y descubramos el valor que tenemos a la vista de Dios. Somos tan valiosos para Dios que ya nadie más puede comprarnos. Nadie puede pagar lo que valemos. Nadie. Somos tan valiosos que Dios se mudará con nosotros. Nos llevará al cielo. Pasaremos unas vacaciones de 1000 años. Pero después del milenio descenderá a la santa ciudad, a esta tierra. Y desde aquí se comandará todo el universo. Y usted vivirá y yo viviré en la casa de Dios, con los ángeles. Y todo el universo vendrá a conocernos. Y nosotros seguiremos anunciando por todas las galaxias, todo el universo, todos los rincones del universo, la belleza en Cristo Jesús, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y el pecado jamás se levantará de nuevo. Y nosotros seremos, qué cosa linda, los voceros de esa ciencia. Seremos maestros de esa ciencia. La ciencia de la salvación. La ciencia de todas las ciencias. Daremos a conocer ese tesoro que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué no empezamos ahora? Comience leyendo los evangelios. Comience ya. No pierda más tiempo. Se lamentará por toda la eternidad porque no aprendió más. Y no me venga con el cuento que usted va a llegar al cielo y le van a hacer como si fuera magia. En el cielo no hay magia. ¡Pum! Y ya usted se llenó la cabeza de conocimiento. Olvídese de eso. Hay que disciplinarse ahora. Estudiemos ahora, aprendamos ahora. Como la vida es tan corta y tan breve, pues enfoquemos todo nuestro tiempo y energía en la persona de Jesús. Vida y obra de Jesús, la persona de Jesús. Ahora estamos trabajando con el nacimiento de Jesús. Comience por aquí. Número 2, o parte B. Nacido de una virgen. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Estamos trabajando con San Juan 14:6, donde Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Estamos trabajando con la palabra verdad. Estamos trabajando en este momento con la palabra y la verdad. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que estamos estudiando la palabra de Dios y la estamos aplicando a la verdad que es Cristo Jesús. Y dentro de Cristo Jesús estamos estudiando del Evangelio según San Mateo, la primera parte del Evangelio que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Ya vimos que es de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, Gálatas 4:4. Ahora vamos a hablar acerca de el nacimiento de Cristo de una virgen, nacido de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, y vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, y vamos a ver allí el nombre de Manuel en capítulo 1, versículo 23. Pero vamos a Isaías 7, 14. Dice Isaías capítulo 7, versículo número 14. Recuerde, veremos todo el contenido abreviado de vida y obra de Jesús, explicado por la verdad que es su palabra. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá. Ponga cuidado, La Virgen concebirá. Una virgen embarazada. Nunca se había visto eso. Porque una virgen para quedar embarazada tiene que dejar de ser virgen. Pero esta fue virgen embarazada. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, encuentra en San Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José,
Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Virgen, nacido de una virgen. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Si quiere detalles, lea San Lucas capítulo 1. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Mire qué interesante fue el encuentro de el ángel Gabriel, que habló con Zacarías, que habló con José, ahora también habló con María. Recuerde Zacarías, el anciano Zacarías, el papá de Juan el Bautista. San Lucas 1, versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Mire cómo Lucas subraya virgen, virgen. Dice el versículo número 28, y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María sabe que es una virgen. Sí, estaba casada con José, pero estaba en el año del desposorio. Se casaban, pasaban separado cada quien en su casa un año, en lo que el esposo hacía los arreglos y los preparativos donde iba a mudar a la muchacha. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, una virgen. Nacería de una virgen. Sé, Hijo de Dios. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es la profecía del Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos la siguiente confirmación. San Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Hijo de Dios. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Recuerde que estamos utilizando el Evangelio según San Mateo y el Nuevo Testamento para confirmar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y recuerde que estamos en el acápite, las Escrituras, la palabra y la verdad. Hablamos de que la verdad, cuando la estudiamos, tenemos que ver a el Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, Jesús que es el Hijo y la verdad, la palabra y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Estos 7 puntos debemos tomar en cuenta cuando estudiamos la verdad, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, la verdad,
siendo divino, se hizo humano. Así que en Cristo se une el cielo y la tierra. Todo el contenido del cielo ahora está unido con la tierra a través de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos orar y ayunar para que el Espíritu nos ilumine la mente, nos aclare la mente, nos aclare la conciencia, nos ponga la mente clara y entendamos lo glorioso, lo valioso, lo maravilloso, lo trascendente que es el don que Dios nos ha dado a través de Cristo. ¿Cómo podemos ignorar cosas tan maravillosas y distraernos con cosas tan tontas como las de este mundo? Bendito sea el nombre de Dios. Hijo de Dios. Letra D. Jesús es la simiente de Abraham. Mira lo que dice la profecía en Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La pregunta, ¿quién es la simiente de Abraham? Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham, simiente de Abraham. Pero oiga cómo Pablo lo dice declaradamente. Gálatas capítulo número 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿En quién todas las naciones del mundo serían benditas? En Cristo. ¿Quién es la bendición para todas las naciones? Cristo. ¿Quién es la gran belleza, la gran esperanza, el futuro de todas las naciones de la tierra? Cristo. Y ahora yo hago la pregunta otra vez y la haré otra y otra y otra vez. Si Cristo es el todo, ¿por qué nos distraemos con otras cosas? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Cada hora, cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasamos lejos de Cristo se perdió. Si el corazón y el eje, el centro, la razón de ser, el punto de objetivo, la meta, el fin, el blanco, todo de la eternidad será Cristo, ¿por qué no empezamos ahora? Empecemos ya a conocer a Cristo. Llenémonos del Señor Jesús. Simiente de Abraham. Letra E. De la tribu de Judá. En Génesis capítulo 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En San Mateo capítulo 1, versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos de la tribu de Judá. Dice en San Lucas capítulo 3, versículo 23 y versículo 33, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, dice el versículo 33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, la tribu de donde vendría. Más de 60 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Estaba leyendo un libro y hubo una compañía que se especializa en lo que se llaman probabilidades. ¿Qué probabilidad hay? Se preguntó de que una persona cumpliera con todas las profecías que cumplió Jesús.
Y entonces ellos hicieron un estudio muy interesante y dijeron, miren, esto es como 10 a la 10 por 17. 10 con 17 ceros. Y entonces ilustraron así. Imagínese usted que tome una moneda de dólar. Hay unos dólares de plata que andan por aquí. Creo que alguna vez conseguimos uno de esos dólares. Una pieza de moneda grande así, bien linda, de plata. Y decían estas personas, es como que usted tome una moneda de esa y la marque y venga al estado de Texas y llene todo el estado de Texas de moneda de esa de dólares, de plata, y lo distribuya y le ponga algunos 10 centímetros del suelo hasta arriba, 10 centímetros cubierto todo el estado, que es inmensamente grande. Y usted ponga una monedita y la esconda y le diga a una persona, ve, búscala. Y que la persona venga y en el estado de Texas, que esto es inmensísimo, usted vaya y descubra esa monedita. Así de posibilidad de que lo pueda cumplir cualquiera, todas las profecías que se cumplieron en Jesús. ¿Y cómo es posible, amigo, amiga, que ignoremos una verdad tan maravillosa? Por lo menos deténgase y vaya. Toda la profecía del Antiguo Testamento que se cumple en el Señor Jesús. No le voy a decir que se la aprenda a todas, pero por lo menos de cada parte como Mateo, como estamos haciendo. O profecía que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. O profecía que tienen que ver con el ministerio de Jesús. Profecía que tienen que ver con la muerte, sacrificio, sepultura y resurrección de Jesús. Por lo menos un poco de cada parte. Y es lo que estamos haciendo. Le estamos entregando el material para que usted lo estudie, lo analice, se lo aprenda, lo comparta con la gente. Aunque usted no lo crea, hay personas que no conocen a Jesús. Hay personas que nunca han tenido una Biblia en su mano. Hay personas que nunca han leído una Biblia. Y usted me protestará, esas son esa gente. No, mentira, aquí en América, no voy a mencionar país ni nombre, hay personas que nunca han leído una Biblia. Yo me he encontrado con personas que nunca le habían puesto la mano a una Biblia. Y su ausencia y su lejanía de Dios le había llevado a lo peor que le puede llevar a una gente. Había perdido la facultad de usar su mente. Y le habían prohibido hasta leer. Y se pasaba el día tomando píldoras, medicamentos y cuestiones de esas que le dan los psiquiatras a la gente para que el cerebro se le mantenga tranquilo. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y sigue siendo la palabra de Dios. Y en ella sigue presente esa energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Cuando me encontré con esta dama le pregunté, ¿le gustan a usted las poesías? Se sonrió y me dijo que sí. Tomaba pastilla en la mañana, al mediodía y en la noche. Todo el día bajo sedante. Y no puede leer, no puede hacer esfuerzo mental, tiene que darse tranquilita siempre. Le regalé una Biblia. Y le mandé a leer poesía en la Biblia. Mire, léase este libro que se llama Proverbios. Y leyó Proverbios. Y le encantó Proverbios. Nunca había tocado una Biblia. Una persona hispana de un país de aquí, de América. Y leyó Eclesiastés. Y se leyó el libro de los Salmos. Y ahí comenzamos, compadre. Después le dije, ¿quiere poesía pura, así, profunda? Sí. Leyó el libro de Job. Fin de la historia. El Santo Espíritu, a través de su palabra, le compuso la mente, le arregló el cerebro, sacó toda esa pastilla de su vida y terminó recuperando todo lo que había estudiado. Un doctorado en física, maestría en matemática y en astronomía. Había sido toda una catedrática universitaria. El Espíritu le arregló el cerebro, se lo puso, se lo afinó.
y volvió otra vez a trabajar en una universidad. La Biblia, compadre. Usted no sabe lo que ha perdido si no ha leído la Biblia. Usted no sabe el daño que hace a sus hijos si lo aleja de la Biblia. Aquí a lo de mi casa, en épocas cuando estaban creciendo y ya se hizo todo un hábito, hasta le pagaba para que leyeran la Biblia. Recuerdo que empezamos 3 capítulos por $1. Me estaban arrancando la vida. Digo, no, espérate, vamos a subirlo a 5. Así que le subí 5 capítulos por $1. Y leían la Biblia como usted no se imagina. Y mire los resultados. Mire qué maravilla. Mire qué maravilla. Bendito sea Dios. La Biblia. La Biblia. Si su cerebro no se conecta con la Biblia, perdone, usted está acabado. La Biblia, amigo, amiga, la Biblia. La Biblia. F. Cristo vendría de la línea familiar de Isaí. No me diga a mí que todo esto es casualidad. Estamos yendo punto por punto, detalle por detalle. La profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, en versículo 6, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Isaí engendró al rey David. Y cuando usted va a Lucas capítulo 3, versículo 23 y versículo 32 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Y ya vimos Mateo capítulo 1, versículo 1, que viene de la línea de Abraham y de David. Jesús es de la línea de Isaí, el papá de David. Y se cumplió todo al pie de la letra. Veamos si podemos avanzar un poquito más. De la casa de David vendría Jesús. Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dice San Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo capítulo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. San Mateo capítulo 15, versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. San Mateo capítulo 20, versículo 30 y 31. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. San Mateo capítulo 21, versículo 9 y versículo 15. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Hijo de David significa que tenía derecho a acceso al trono.
era el heredero del trono. Y me gusta cuando Cristo le plantea una pregunta muy interesante a los escribas y los fariseos en San Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Dice el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y allí quedaron con la boca abierta y no supieron qué responder. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Muy bien, a ver si terminamos. H, nacido en Belén. Profecía, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata. Veamos el cumplimiento. San Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La profecía y su cumplimiento. Es hermoso conocer a Jesús desde abajo, desde el principio. Y es hermoso, como ya hemos hecho aquí, hacer un estudio de Jesús, un estudio de su preexistencia, antes de nacer, todos los títulos y las maneras como usó para manifestarse aquí con los seres humanos y para comunicarse con nosotros. Letra I. Será Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerde Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En San Mateo capítulo 1, versículo 23, mire qué cosa linda. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amigo, amiga, Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso, que nos ha dado suficiente prueba o evidencias para que le creamos. Y la Biblia presenta todos los detalles para que crezcamos en nuestra fe. Recuerde que en el Antiguo Testamento, el Señor, Éxodo 14, versículo 31, Números capítulo 14, versículo 11. En el Antiguo Testamento, recuerde cómo Dios mostraba, cómo Dios presentaba las pruebas, las evidencias para que le creyéramos. Todo lo que Dios hacía para alimentar y fortalecer nuestra fe. Pruebas o evidencias la estamos presentando. Dice en Éxodo 14, versículo 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. No me diga a mí que con las pruebas y las evidencias que le estamos mostrando, usted no le va a creer a Dios. Número 14, versículo 11. Dios nos da pruebas o evidencias para que le creamos. No es arbitrario. Tiene que creer. Momento. ¿Dónde están las evidencias? Aquí están las evidencias. Capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí tenemos pruebas más que suficientes y veremos más y más y más acerca de la persona de Jesús. Dios quiere, amigo, amiga, que usted le crea. Porque si usted le cree, Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Y el trabajo nuestro es traerle las pruebas y las evidencias para que usted decida creer. Dios con nosotros.
Alabado sea Dios. Y finalmente, J, la letra J, la matanza de niños por Herodes. Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El cumplimiento, San Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hemos tocado solamente el primer aspecto, el primer tópico, el nacimiento de Jesús. Las cosas que se envolvían en torno al nacimiento de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento en torno a Jesús. Las pruebas, las evidencias, para que el cerebro suyo decida creerle a Dios. Suficientes evidencias como para decir, sí Señor, creo. Y todas están en la palabra de Dios. La Biblia y la verdad. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aunque demos todas las vueltas del mundo, terminaremos en el mismo punto, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amigo, amiga, Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta. Dios no tiene un evangelio de condenación. La gente se condena por no creerle a Dios, ni creer a Jesús, ni aceptarlo. Permita a Dios que esa no sea su experiencia. Vamos a orar a Dios para que el Santo Espíritu venga y nos interese, nos motive, nos inspire en amar más la Biblia. El Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga su voluntad en nosotros. Que cambie nuestros motivos y nuestras intenciones. Y que ponga en nosotros la mente de Cristo. Oremos a Dios para que en nosotros se cumpla su voluntad. Para que el Santo Espíritu venga y nos dé la mente de Cristo. Y como Jesús, nuestra vida esté basada, fundada en escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Acepta usted vivir conforme a la palabra de Dios? Levante su mano conmigo. ¿Acepta usted la voluntad de Dios cualquiera que sea para su vida? Levante la mano conmigo. ¿Acepta usted rendirlo todo a los pies de Cristo Jesús? Levante la mano conmigo. ¿Acepta usted a nuestro Padre Celestial como su Dios, su Señor, su dueño, su todo, y se somete a su voluntad en todos los aspectos de la vida? Levante la mano conmigo. ¿Acepta que Jesús sea el rector de su vida? Que el Santo Espíritu venga y produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Se rinda usted completamente a Dios para que el Santo Espíritu tenga el derecho legal de cambiarlo y transformarlo y hacer de su vida una fuente de bendición. Levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano rindiéndole todo a usted. Le damos la vida, la mente, la voluntad, todo lo entregamos en sus manos. Señor, lávenos con la sangre preciosa de Jesús, quite toda escoria de nuestra vida. Haga en nosotros como usted promete en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Lávenos con agua limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos. Cambie, Señor, este corazón de piedra y denos un corazón de carne. Únjanos, Señor, con su Espíritu Santo. Y que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que Él haga que cumplamos, guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus leyes. Cámbienos, Dios, antes que sea demasiado tarde. Y haga que le amemos por sobre todo, Señor. Y haga que amemos a Jesús con toda la fuerza de nuestro ser.
Inspírenos, Dios, a estudiar a Cristo en la Santa Biblia, conocerle, amarle y obedecerle desde ahora y para siempre. Lo pedimos, Dios, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo.